for everyone. que creo que va a ser buena para todos. And the question was asked about Satan having access to heaven. Y la pregunta fue acerca de Satanás de tener acceso al cielo. We know that Satan's a fallen angel. Sabemos que Satanás es un ángel caído. Bible doesn't give us a great deal of information about the fall. La Biblia no nos da mucha información acerca de la caída. The book of Isaiah talks about Satan, because of pride, losing his standing as one of God's main angels. Y el libro de Isaías habla de por el orgullo de Lucero, que él pierde su lugar o posición como uno de los ángeles principales. Some of what we know is sort of, again, speculation. Parte de lo que digamos que sabemos es realmente especulando. Satan apparently was considered an archangel. Aparentemente Satanás o Lucero era considerado un arcángel. In our vernacular, we kind of think of that maybe as a general, maybe a leading angel of some sort. En nuestros términos pensamos quizás en un general o algún tipo de ángel en posición de liderazgo de alguna manera. Some have speculated that God had divided the angels up in 2 or 3 different divisions or groups. Y algunos han pues mencionado que quizás Dios dividió los ángeles en 2 o 3 grupos diferentes. There were ministering angels. Había los ángeles ministrando, There were messenger angels. había los ángeles de mensajeros. There were angels that were primarily in charge of the music and beauty and entertainment of heaven. Y había ángeles encargados de la música, las cosas bonitas, el entrenamiento ahí en el cielo. And maybe each of these different groups had an archangel that was over them. Y quizás cada grupo tenía un arcángel que estaba encima de ellos. And Lucifer is believed to maybe have been the most beautiful of all the angels. Y Lucero quizás era lo más bonito de todos los ángeles. And that he was in charge of the music and the beauty and if you please, the entertainment, if we can use that term, of heaven. Y con ese concepto, pues Lucero sería el encargado de la música, lo bonito y entrenamiento en el cielo, si quiere usar ese término. Possibly Gabriel was a messenger angel, an angel that was possibly an archangel that helped carry messages and communicated with in different ways information that had to be carried about around heaven. Y quizás Gabriel sería el arcángel del lado de los mensajes, de la comunicación que tiene que llevar en una manera u otra al cielo, en el cielo. Then there was Michael, the archangel, who was sort of a warring angel, a protecting angel. Maybe also was in charge of ministering to people and caring for people. Y luego Miguel, un arcángel en el lado de guerra y de protección y quizás también encargado de ministrar a las personas y cuidar de las personas. Some of this is a little bit of speculation. We just have to read between the lines. We don't have a lot of information. The Bible doesn't give us a lot of scripture verse to tell. We just get bits and pieces. Y mucho de eso es imaginando, leyendo entre las líneas. La Biblia no da mucha información, solo un poquito allí, un poquito allá, y hay diferentes maneras de llenar esos espacios. We know that there were different types of angels. Sabemos que había diferentes tipos de ángeles. Bible talks about the seraphims. La Biblia habla de los serafines, Just drew a blank. What's some of the cherubs.
cherubs. las querabinas. So the cherubs and the seraphims, and so there was some had many wings, some didn't have wings. Algunos, los serafines, los querubines, algunos tenían muchas alas, otros no tenían alas. What the different purposes was, the Bible didn't give us a lot of information. Lo que eran los diferentes propósitos, la Biblia no da mucha información. We know that Lucifer got swallowed up in great pride. Sabemos que Lucero estaba como tragado con gran orgullo. He said, I want to be like the Most High. Y dijo, yo quiero ser como el alto. He compared himself to the Lord Jesus Christ. Él comparó a sí mismo con el Señor Jesucristo. He said, I'm just as good as he is. Y dijo, yo soy igual de bueno como él. I can rule. Yo puedo reinar. I think he looked at his own beauty and his own talents. Yo creo que él vio a su propia hermosura y sus talentos. And he wanted to be exalted. Y él quería ser exaltado. And he led a rebellion against God and against Christ. Y él dirigió una rebelión contra Dios, contra Cristo. And the Bible talks about him being cast out of heaven. Y la Biblia habla de que él fue echado del cielo. And 1/3 of heaven's angels followed him. Y un tercer parte de los ángeles en el cielo siguió a Satanás. Whether these were the 1/3 that he normally oversaw, we're not sure. Y si ese fuera un tercer parte que era como bajo de su cuidado, realmente no sabemos. Whether there were angels from the other groups that followed, we don't know. Si había ángeles de diferentes grupos que unieron, no sabemos. Exactly when it happened, we don't know. Cuándo sucedió, no sabemos. We speculate that all this took place before the creation of the world. La idea es que ese tomó lugar antes de la creación del mundo. Some believe it happened almost simultaneously with the creation and Adam being placed and Eve being placed in the Garden of Eden. Y algunos creen que quizás sucedió en el mismo tiempo de la creación y Adán y Eva estando ubicados en el huerto. Some believe that when God created Adam and God showed his love on Adam, that's when Lucifer got jealous of Adam and led the rebellion. Algunos creen que cuando Dios hizo a Adán y mostró su amor con Adán, que Lucero se hizo celoso y levantó la rebelión. We really don't know exactly because the Bible doesn't tell us. Y realmente no sabemos exactamente porque la Biblia no nos dice. What we do know is that after he fell from his position of authority in heaven, Lo que sí sabemos es cuando después de caer de su posición de autoridad en el cielo, he still had access to go back and forth and to meet with God. todavía tenía acceso para ir de aquí por allá y conocer o ver a Dios. In the book of Job, we find him at least twice going back and meeting and confronting God concerning Job. En el libro de Job tenemos por lo menos 2 veces que él está en presencia de Dios, está hablando, está confrontando a Dios. In the book of Revelation, En el libro de Apocalipsis we find that he also had access to heaven. también encontramos que tenía acceso al cielo. And we'll find that he will eventually be cast out of heaven once again in the book of Revelation. Y vamos a ver otra vez en el libro de Apocalipsis que él va a ser echado del cielo otra vez. Sometimes we think, well, the devil lives in hell. Y a veces pensamos el diablo vive en el infierno. My personal belief is the devil stays as far away from hell as possible. Mi creencia personal es que el diablo queda lo más lejos del infierno posible. I don't think he knows that's where he's going to eventually end up. Él sabe que él va a quedar ahí al final.
His domain today is primarily here on this earth. El dominio hoy es más que todo aquí en este mundo. He's the accuser of the brethren, Él es el acusador de los creyentes. and so from time to time he'll leave this earth and he'll go to heaven, Y de vez en cuando va a salir de este mundo e ir al cielo, trying to cause trouble in heaven, tratando de causar problemas en el cielo, try to bring accusations against you and I, tratando de traer acusaciones contra nosotros, try to bring up trouble in heaven and say that we don't deserve our salvation. y tratando de causar problemas en el cielo y diciendo que nosotros no merecemos nuestra salvación. But First John tells us that we have an advocate in heaven, Pero primero de Juan nos dice que tenemos un abogado en el cielo. and Jesus says that that the devil can't hurt us because Jesus will remind the Father that he died for us. Y la Biblia dice que el diablo no puede lastimarnos porque Jesús va a recordar al Padre que Él ya murió por nosotros. That our sin debt has been paid for in full. Que nuestra deuda de pecado ha sido pagado por completo. There's a couple other little side stories. Hay algunas otras historias a un lado de eso. We don't know for certain what took place. No sabemos con certeza qué sucedió. We could speculate. Podríamos adivinar. We're not going to take time to do so in this class. No vamos a tomar el tiempo de hacerlo en esa I'd be clase. glad to talk to you in private about it later. Y con gusto puede hablar con usted en privado después. But we know that somewhere along the line there was some of the demons, some of those angels that fell with Satan, that committed additional sins. Sabemos que en algún momento había algunos de esos demonios, esos ángeles que cayeron con Satanás, que cometieron otros pecados más. They did some additional sins besides just following Lucifer. Hicieron otros pecados aparte de solo seguir a Lucero. And the sins that they committed, though not directly listed in the Bible, Y aún los pecados que ellos cometieron, aunque no mencionados exactamente en la Biblia, were bad enough that God chained them up eran suficientemente malos que Dios agarró a ellos con cadenas and literally bound them in chains, y literalmente lo amarró en cadenas and he cast them in the Euphrates River, y los echó en el río Eufrates, which is near the city of Baghdad in Iraq. que es cerca de la ciudad de Bagdad en Irak. And they are there today in the bottom of that river, Y están ahí hoy bajo en ese río, bound in those chains, amarrados en esas cadenas. and they will be let loose during the tribulation. Y ellos van a ser soltados durante la tribulación. Why they were chained up and put in that river La razón por qué fueran amarrados con cadenas y echados en el río is something that Bible college students have argued about for thousands of years. es algo que los alumnos de seminarios bíblicos han discutido eso por miles de años. And we're not going to argue about it today. Hoy no vamos a discutir de eso. It's pure speculation on why God chained them up and put them down in the bottom of a river. Es adivinando por qué Dios los amarró con cadenas y las echó al río. But there are demons that have been chained up and put in the bottom of a river. Pero hay demonios que han sido amarrados con cadenas y echados bajo en el río. They were the worst of the worst Fueron los peores de los peores. and did something pretty bad. Y hicieron algo mal. Okay, let's get to our study. ¿Qué? Vamos a nuestro Hey, estudio. let me stop. We've not done any questions this morning about that or anything else up to this point in our study. Antes de seguir con la lectura, ¿preguntas de eso o de cualquier otra cosa del estudio hasta este punto? Ask a real tough question so that I can have Pastor Adam answer. Perfecto. Hacer las preguntas difíciles para que Pastor Adam tiene que contestarlas.
I want a real tough question that I can have him answer. Entonces quiero las preguntas más difíciles para que el pastor Aaron Come nos on, conteste. ask a tough one. Ok, dele, hacer las preguntas difíciles. Oh, you can do better than that. Puede mejorar eso. Come up with a tough question. Ahí saquen una pregunta difícil. You don't know everything. No saben todo, ¿verdad? I'm disappointed. Estoy decepcionado. Okay, over here. Good. 5 stars. Ok, 5 estrellas. Ya si quiere anotar eso ahí atrás, por favor. Gonna ask in English or Spanish? Español. ¿Por qué Dios no los mató o los destruyó por completo a los ángeles caídos y al diablo de una vez antes? Okay. So why did God not just destroy these angels and even the devil when they started going evil? That's such an easy question. We're going to let Mrs. Feinstein answer. Es una pregunta tan fácil, vamos a dejar que hermana Friedenstein le conteste. You take it. Okay. I told him that I was going to let you answer one. I can if you want. Yeah, no, go ahead. Well, voy con lo que digo yo. Do you want to translate this to him so he gets what I'm saying? Just come up here and stand next Come to up him. here. And that's good. Yes. La pregunta es bastante buena, pero es más de solo los demonios. Cuando vamos a toda la creación, todos tenemos la decisión de seguir a Dios o no. Y Dios permite esa voluntad libre para poder seguir a Él o no seguir a Él. De destruir los que están en contra ya nos da muchas opciones. Está forzando la mano. Entonces, los ángeles que siguen a Dios lo hacen porque quieren. Los que rebelaron contra Dios lo hicieron o lo hacen, porque creo que es continuo, porque esa es su decisión, ellos quieren eso. Pero el mismo amor que Dios tiene para con nosotros, aparentemente aplica también para los ángeles. Entonces, yo creo que es una muestra de la gracia de Dios en eso, aún con los ángeles. En la misma manera que no mató a nosotros por pecar, menos mal, aparentemente aplica igual para los ángeles. Esa sería mi respuesta ahí. Está súper buena la pregunta. You're welcome to correct that. No, what I could hear, once again, I mentioned earlier about my hearing. I had to try to watch his lips. Even in English, I have sometimes, and when there's 2 voices going at the same time, it all blends together for me. And I have trouble distinguishing the sounds. But for what I could hear, you did good. Yo tengo problemas con los sonidos y como uno estaba hablando, tenía la traducción, pero no escuché todo. Pero digamos que salió bien la respuesta. And someone else with a question. ¿Alguien más con una pregunta? Yes, sir. Eli, micrófono. You gonna ask in English? Con respecto a la pregunta que hizo Yair, básicamente es por amor que ellos están pues vivos aún. Pero básicamente nosotros es por lo mismo. La diferencia es que nosotros sí tenemos un plan de rescate, que es la salvación que Dios ya nos dio. Pero los ángeles no tienen un paquete de salvación. Entonces, con ellos pueden entrar dentro de la gracia aún, o sea, si su decisión, porque ellos tienen libre albedrío también, o están descartados totalmente. Excelente. So, continuing on with this same question from Jair, he said, so basically the demons are still alive because of the love or grace from God, which is part of my answer. But he said, we have the option to be saved and to be redeemed. But there's not a salvation package for the demons. He said, do they have some kind of a way to come back into God's grace and be redeemed? That's a very good question. Muy buena pregunta. Okay. And the answer is no. La respuesta es no tienen la opción. Simply,
One of the reasons is angels were not created with the soul. Y una de las razones, salud, una de las razones que los ángeles no fueron creados con, voy a usar la palabra con el alma. And they have intelligence. They have the ability to think and reason. Ellos tienen inteligencia, tienen la habilidad de pensar, de razonar. But when God created Adam, he made him a living soul. Pero cuando Dios creó a Adán, lo hizo un alma vivo. When we think about, you remember when God placed Adam in the Garden of Eden, Recuerda cuando Dios puso a Adán en el huerto and he told him not to eat of a certain tree. y le dijo de no comer fruto de cierto árbol. He said, the day that ye eat of that tree, ye shall surely, what? Y él dijo, el día que comen de esa fruta, ¿qué dijo? Morirás. You shall surely die. Va a morir. Did Adam die physically that day? ¿Adán murió físicamente ese día? No. Physically, he did not die. Físicamente no murió. Spiritually, he died. Espiritualmente sí And, murió. and I think it's important for us to realize that the real reason people go to hell Y creo que es importante de que reconocemos la Eh, razón real que gente va al infierno. we go to hell because of that spiritual death that is in us. Vamos al infierno por la muerte espiritual adentro de nosotros. We don't go to hell because of what we do physically. No vamos al infierno por lo que hacemos físicamente. We go to hell because we're spiritually sinners. Vamos al infierno por ser pecadores espiritualmente. And, because we're spiritually sinners, we will physically die. Y por ser pecadores espirituales, físicamente vamos a morir. And Jesus told Nicodemus, you must be born again. Jesús dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. You must be born spiritually. Hay que nacer espiritualmente. The angels don't have the ability to be born spiritually. Los ángeles no tienen la habilidad de nacer espiritualmente. They don't have that spiritual part inside of them. Ellos no tienen ese lado espiritual adentro de When they ellos. fell, it wasn't the spiritual side that fell. Y cuando ellos cayeron, no era el lado espiritual que cayó. This helps us also in so many other things. People who get confused about eternal security. Eso nos ayuda con muchas otras cosas. Gente que se confunden acerca de la seguridad eterna de salvación. They ask, what happens if will I lose my salvation if I drink a beer? ¿Perdería mi salvación si tomo una cerveza? Will I lose my salvation if I say a cuss word? ¿Perdería mi salvación si yo digo una mala palabra? Will I lose my salvation if I commit adultery? ¿Voy a perder mi salvación de cometer adulterio? Salvation is not based on what I do or don't do physically. Salvación no está basada en lo que hago o no hago físicamente. Salvation's never been based, and by the way, on the opposite side, salvation is not based on whether I get baptized. Y también del otro lado, salvación no Or se join the basa church. en si yo voy a bautizar o ser miembro de la iglesia. Salvation is only based on what happens spiritually. Salvación está basado en lo que sucede espiritualmente. And I must be spiritually born. Tengo que espiritualmente nacer. And Adam died spiritually, and he needed a new spiritual birth. Adán murió espiritualmente y necesitaba otro nacimiento espiritual. I was born physically 1951. Yo nací físicamente en 1951. My body was born, my mind was born, Nació mi cuerpo, nació mi cerebro, mi but I was mente, born spiritually dead. pero nací muerto espiritualmente. My body grew, my mind grew. Mi cuerpo, mi mente crecieron. No matter what my body did, my mind did, it could never get good enough to go to heaven. No importa lo que hiciera mi cuerpo o mi mente, nunca podría ser suficiente bueno para llegar al cielo.
In 1965, I got spiritually born again. En 1965, espiritualmente nací de nuevo. Up until 1965, my spirit was dead. Hasta ese punto, mi espíritu estaba muerto. 1965, my spirit became alive. En 1965, mi espíritu se hizo vivo. After 1965, my body and my mind continued to do dumb things, Después sinful things. de 1965, mi cuerpo, mi mente, continuaban haciendo malas cosas, cosas pecaminosas. The sinful things my body did, my mind did after I got saved, Las cosas pecaminosas que hice con mi mente, con mi cuerpo, después de ser salvo. just as they could not make me saved, En la misma manera que ellos no podrían hacerme salvo, they could not take away my salvation. ellos no podrían quitar mi salvación. My salvation was based upon the blood of Christ. Mi salvación está basada en la sangre de Jesucristo. Hopefully that, but the angels don't have that. They don't have that spiritual side. Entonces los ángeles no tienen eso de ese lado espiritual. God didn't die for the angels, He died for us. Jesús no murió por los ángeles, murió por nosotros. Hopefully that's pretty long answer, but I think it helps helps some other areas as well. Es una respuesta larga, pero creo que va viendo cómo se conecta con otras áreas también. Pentecostals and Church of Christ and others, they're always worried about losing salvation, but they're always focused upon the body and the mind and what the body and the mind does, and they forget that salvation has nothing to do with what we do or what we think. It has to do with the spiritual side. Y los pentecostales, la Asamblea de Dios y muchas otras iglesias están siempre preocupados en perder la salvación y siempre están enfocados en lo que hace el cuerpo, lo que hace la mente, pero se olvidan de que no depende del cuerpo y mente, depende del lado espiritual. The question comes up then, if salvation has nothing to do with the body or the mind, then can we live however we want to live? Entonces viene la pregunta, si la salvación no tiene nada que ver con lo que hacemos y pensamos, podemos vivir como sea And still be saved. y aún ser salvo. And Romans chapter 6 says, God forbid, Y Romanos 6, 1 y 2 está diciendo que no debe andar así. we may still be saved, but the body and the mind then for the believer has to do not with salvation, but with fellowship and relationships with the Lord. Y podemos ser salvos, pero ahora lo que hacemos con el cuerpo y con la mente se trata con comunión con Dios. It's like a family. That child still is a child of the parent, but a disobedient child is out of fellowship with mom and dad. Entonces es como en una familia un hijo y puede ser hijo todavía de sus padres, pero si es desobediente, eso va a afectar su relación con sus padres. The parent wants to have a relationship with the child and wants it to be a sweet relationship with the child and not constantly walking around with a stick beating the child. Entonces, el padre quiere tener una relación dulce con su hijo y disfrutar eso y no estar siempre ahí con un palo buscando de pegarle al niño. ¿Otras preguntas? Christopher, It's good. These are good. son buenas preguntas. Okay. So it mentions that Michael was fighting with Satan for the body of Moses. Why does Satan want Moses' body? What's that about?
I don't know. No sé. I don't know. I didn't. I studied that once, but I don't remember exactly what conclusions I come up with. Yo estudié ese una vez, pero no recuerdo a qué llegué. Let me think, see if I can remember. No, déjame pensar si recuerdo. There were some practical reasons, but I just don't remember what they were. I'm in the same boat you are. Yeah, I remember studying and drawing some practical. You speak English well enough to know what I'm saying. There were some practical reasons. It had to do with. I'm trying to remember exactly. Había unas razones prácticas. Estoy tratando de recordar qué eran. I think that it was a matter of trying to make an idol out of him, and where they'd worship the body. Entonces creo que tenía que ver del lado de tratando de hacer un ídolo de él para que adoraran al cuerpo. And God wanted to hide the body so that they wouldn't worship the body of Moses. Y Dios quería esconder el cuerpo para que no adoraba al cuerpo de Moisés. But I don't remember, again, I studied that and I remember teaching on it, but I don't remember all the conclusions that I come up with. He estudiado eso, recuerdo enseñando de eso, pero no recuerdo todo lo que llegué a eso. It's good. You want more? Someone else. ¿Alguien más? ¿Otras preguntas? ¿No hay? Okay. Dele. Pero enciende el micrófono. Sí, sí. Ok. Es una duda que tengo. This is a question, it's a doubt that I have. Se dice que Dios es la Trinidad, y eso es lo que creemos, y eso es lo que creo. Pero cuando decimos que dejamos entrar el Espíritu Santo en nosotros, ¿pasamos a ser parte de Dios como esa Trinidad? Porque está Dios, Padre, Espíritu Santo, y tenemos a Dios y al Hijo en el cielo. Entonces nosotros complementamos quizá ese Dios cuando lo aceptamos. Esa es la pregunta. Okay, so we talk about God being eternal, and as part of His eternality, when we receive the Holy Spirit, do we get part of that? Do we complete God? We have the Father, the Son, and now in heaven, and the Holy Spirit dwelling in us. So do we complete God in that, and it's going on the side of the eternal, but with receiving the Holy Spirit? God is absolutely eternal, Dios es totalmente eterno, and the reality is the moment God created us, we became eternal as well. La realidad es el momento que Dios creó a nosotros, nosotros también somos eternos. We are going to spend eternity someplace either in heaven or in hell. Todos van a pasar la eternidad en que sea el cielo o el infierno. And and say that simplified. Of course, we know that there's hell today is a temporary holding place that will eventually be cast into the lake of fire. Y digo eso algo simplificado, pero sabemos que hoy el infierno es un lugar temporal que también va a ser echado al lago de fuego. And Revelation says that those cast into the lake of fire will
will suffer there forever and ever and ever. There's no end to the lake of fire. Y en Apocalipsis menciona de a los que fueran echados al lago de fuego van a sufrir ahí para siempre. No hay fin al lago de fuego. Everyone who is born will exist forever for all eternity. Todos los que nacen, todos vamos a existir por siempre y por toda la eternidad. But when we get saved, the Holy Spirit comes in to dwell with us, and He has promised never to leave us nor forsake us. Cuando recibimos a Cristo, seamos salvos, el Espíritu Santo mora en cada uno y Él promete de nunca dejarnos, nunca abandonarnos. So we have the presence of the eternal God with us, promised for all eternity. We'll never be separated from eternal God as a believer for all eternity. Tenemos la presencia de Dios eterno y nunca vamos a estar separados de Dios eterno por toda la eternidad. The Bible describes it in numerous ways. La Biblia lo describe en varias maneras. Bible says we are joint heirs with Christ. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo. We've been made part of the family of God. Hemos sido hecho parte de la familia de Dios. Our body is the temple of the Holy Spirit. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. And God has made the promise that He would never leave us nor forsake us. And that's an eternal promise. Y Dios ha hecho la promesa de nunca dejarnos ni abandonarnos. Y esa es una promesa eterna. So there is an element of deity that is attached to each and every one of us. Entonces hay un elemento de deidad vinculado con cada uno de nosotros. Does not make us a God. No nos hace un Dios. But on the other hand, the Bible does describe us as a royal priesthood. Pero de otra mano, la Biblia sí describe a nosotros como un sacerdocio real. The Bible describes us as saints. La Biblia nos describe como santos. Of course, here in El Salvador, like many places, there's a strong Catholic influence. Claro, aquí en El Salvador, como en muchos lugares, hay una influencia fuerte de catolicismo. Catholic Church would have you to believe that only certain people can become a saint. Y la Iglesia Católica iba a tenerle de creer que solo ciertas personas pueden ser santos. Someone would have to be nominated as a saint, Alguien tendría que ser nominado como un santo. have to be investigated, Tendría que investigarlo. and then usually hundreds of years after their death, they'd have to be declared a saint by the Pope and maybe a group of cardinals. Y normalmente, mucho después de su muerte, tendría que ser declarado un santo por el Papa Católico y los líderes ahí. According to the scriptures, Según las escrituras, even the least among us in this room today aún los menores aquí en ese salón hoy, the weakest of all believers in this room, el más débil de todos los creyentes presentes, you can look around and maybe judge who you think might be the weakest of all Christians. y puede ir y juzgar quien cree que sea el cristiano más débil. The weakest of all of us, the Bible has declared already to be a saint. Pero el más débil de quien sea, la Biblia lo declara de ya ser un santo. We don't have to go through some kind of investigation. No tiene que pasar por algún tipo de investigación. Don't have to wait a few years after you're dead. No tiene que esperar unos años después de su muerte. This is Saint Adam. Es el santo Adam. So I think it'd be good for the rest of the day, and rather than calling him Pastor or Brother Adam, and
just to call him, hey, saint. Yo creo que por el resto del día, en vez de llamarle pastor, hermano, debemos llamarlo santo. Maybe Saint A. Santo A. Santa L. Okay. Do you have any more questions? I think we've done good. Okay. But I think it's been good. Okay, eso ha sido bueno. Let's get to some notes. Okay, vamos a ir en las notas. Okay, chapter 8. Capítulo 8. Job's second friend, and is now addressing Job. El segundo amigo de Job ahora está hablando con Job. His name is Bildad, Él se llama Bildad. and Bildad is not much different than the first friend, Bildad no es muy diferente que el primer amigo. and he calls Job's answers and complaints basically just a lot of empty complaints. Y él dice que las respuestas y quejas de Job básicamente son vacías, están sin sentido. He finds no grace in his speech. Y no hay gracia en lo que él dice. In verse 1 and 2, he basically just says to Job, how long are you going to utter such nonsense? En versículo 1 y 2 básicamente está diciendo por cuánto tiempo va a hablar necedades. Read the verses 1 and 2 of chapter 8. Job 8, 1 y 2 pueden seguir en sus Biblias. Respondió Bildad suita y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. Verse 3 and through 7, he defends the character of God. En versículos 3 a 7 él defiende el carácter de Dios. He says, Job, your children and your servants, they merely got what they deserved. Y dice Job, sus hijos y sus siervos, ellos recibieron lo que merecieran. He followed the same line of thinking that Job's first friend delivered. Y él siguió mismo línea de pensamientos que tenía el primer amigo de Job. He says, Job, everybody knows that the suffering that you're going through is simply a result of sin in your life. Y decía básicamente Job, todos sabemos de que el sufrimiento pasando en su vida es por su pecado personal en su vida. Everybody knows that there's no other reason for suffering than sin in a person's life. Todos saben que no hay otra razón por sufrimiento que el pecado personal en la vida de alguien. You might want to write this down. Quizás va a querer escribir lo siguiente. Eliphaz, the first friend, had based his beliefs on experience and observations of life. Elifaz, el primer amigo, había basado sus decisiones en experiencias de la vida. His beliefs were based upon experiences and observations of life, what he had seen and what he had experienced. Sus creencias eran basadas en sus experiencias y observaciones en la vida, lo que habían vivido y visto. It's dangerous to look around and base what we know on simply what we've experienced and what we've seen. Y es peligroso de ver alrededor y basar lo que sabemos en lo que hemos vivido y hemos visto. Lord was good to me down through the years. I mentioned that I pastored for almost 50 years. I taught in universities, colleges. I was a president of a college for part of that time. El Señor ha sido bueno conmigo. Yo mencioné que he pastorado por alrededor de 50 años y que
enseñado en seminarios bíblicos básicamente todo ese tiempo. He sido presidente de un seminario bíblico por un tiempo. I had a wide range of experience. Tengo un amplio rango de experiencia. None of it's because I was smarter than anybody else. Ninguno es por ser más inteligente que otros. It just happened to be how it worked out in my life. Solo es como salió en mi vida. During that same period of time, I also worked as a chaplain with law enforcement. Durante ese mismo tiempo yo trabajaba como capellán con policía. Early on in the ministry, I had a big day at our church, and I invited the local sheriff to come and visit the church. Y temprano en el ministerio yo tenía un día grande en la iglesia y invité al jefe de la policía de venir a ese día especial. And the mayor and the sheriff come and visit our services on a particular Sunday. Y el alcalde y el jefe de policía llegaron a visitarnos en un día específico. And the day after the sheriff visited, there was a well-known individual in the community that was murdered, and by some people who were traveling through the community, gang members murdered a well-known member of the community. El día después de que ellos llegaron a nuestro culto, había alguien muy reconocido en nuestra comunidad que fue matado por unos miembros de pandillas que estaban pasando por nuestra comunidad. The sheriff called me and asked me if I would come to the jail and talk to the gang members. Entonces el jefe de policía me llamó de ver si yo podría ir a la cárcel y hablar con los pandilleros que hicieron eso. Two of them, and they were causing trouble in the jail, and they were all around bad guys. Y habían dos de ellos y ellos estaban causando problemas dentro de la cárcel. Eran malos hombres. And so I went to the jail, and I had no experience at that point. I was a young preacher, but I went to visit these two gang members. Entonces yo fui a la cárcel, no tenía experiencia en eso antes, yo era joven, pero yo fui a esos dos pandilleros. The first one I tried to visit was unreceptive. I could not even carry on any type of conversation with him at all. El primero que quise visitar fue totalmente cerrado, no pude tener ningún tipo de conversación con él. When I got to the second one, he almost immediately began to cry. Cuando llegué al segundo, casi de inmediato comenzó a llorar. He told me that he was raised by his grandmother, Y él me dijo que estaba criado por su abuela and that she would pray for him as a child every night that he would get saved. y que ella oraba por él todas las noches que fuera salvo. And she would warn him that one day he would get into trouble, Y ella le iba diciendo que un día él iba a meterse en and problemas something like this would happen, y que iba a suceder algo así. and that she would pray that God would send someone to tell him about Christ. Y ella iba a orar que Dios iba a enviar a alguien para hablar con él acerca de Cristo. And I was able to lead him to the Lord. Y yo pude guiarle a Cristo. Almost immediately over the next few days, his life radically changed there in the jail. Casi de inmediato en esos días, He became very cooperative, su vida cambió en la cárcel. Él comenzó a recuperar, began to work with the sheriff, y comenzó a trabajar junto con And con the la officers. policía y todas las otras policías. and we actually took him out of the jail and took him to our church, and I baptized him at the church. De hecho, lo sacamos de la cárcel, lo llevamos
a la iglesia y lo bauticé en nuestra iglesia. took him back to jail. Y lo regresamos a la cárcel. Both of the men ended up with life sentences in prison. Los dos hombres recibieron sentencia por de vida en la cárcel. The young man that I led to the Lord ended up becoming a preacher in prison. El que recibió a Cristo conmigo, él se convirtió en un predicador adentro de la cárcel. He is still a preacher in prison. Y todavía es un predicador en la cárcel. He's won many, many people to the Lord in prison. Él ha ganado a muchos a Cristo adentro And, de la cárcel. God has used him in prison in a great way. Dios ha usado a él adentro de la cárcel en una manera especial. The other one was killed in prison in a gang fight. El otro fue matado adentro de la cárcel en una pelea con los pandilleros. And God does different things with different people. Y Dios hace cosas diferentes con personas diferentes. But while working in law enforcement, that you learn some things about dealing with difficult people. Pero trabajando así de cerca con la policía, uno aprende cosas acerca de tratar con gente difícil. Here's Bildad, and he's expressing all of his views by what he's experienced. Y tiene Bildad que está expresando todas sus creencias por su experiencia. This is what I know is what I've seen and what I've experienced, and this is what I believe. Lo que sé es lo que he visto y lo que he experimentado. Eso es lo que creo. And like the one that you could not reach with the gospel, he was blind to the truth. Y como el que no podría alcanzar con el evangelio, él fue ciego a la verdad. He was prejudiced against all white people. Y él estaba en contra de todos los blancos. He was prejudiced against all law enforcement people. Él estaba en contra de todo lo de la policía. Because his experience had always been bad. Porque su experiencia siempre ha sido malo. And Bildad was convinced that Job had to have sinned. There could be no other answer. Y Bildad estaba convencido que tendría que haber pecado. No había otra respuesta. And so Eliphaz's beliefs were based upon experience and observation. Entonces las creencias de Elifaz fueron basado en experiencia y observación. But Bildad, the second friend, he looked at the past and he drew his conclusions on history and the wisdom of previous generations. Pero Bildad, el segundo amigo, Bildad miró atrás y él hizo su sabiduría basado en el pasado y generaciones pasadas. He based his decisions on what others had told him. Él basó sus decisiones en lo que otros le habían dicho. I trust what others have told me. Yo confío en lo que otros me han dicho. Sometimes people will base their decisions on what their parents have told them. A veces gente va a basar sus decisiones en lo que le dicen sus padres Or upon what a pastor has told them. o de lo que un pastor le han dicho, A school teacher has told them. de lo que han dicho un maestro, Or their best friend has told o them. lo que le han dicho a su mejor amigo. There's only one place that we can really trust, and that's the Word of Solo God. hay un lugar donde podemos confiar y esa es la palabra de Dios. And verse 8 through 10, Bildad asked Job to consider what educated teachers of the past has taught about sin and suffering. Y en versículos 8 a 10, ¿verdad? Está diciendo de lo que los educadores del pasado han dicho acerca del pecado y sufrimiento. Well, I was reading this again this week, Yo estaba leyendo eso otra vez esta semana and I was thinking about the time of COVID. y estaba pensando en el tiempo de COVID. And Dr. Fauci, who seemed to be the leading expert during the time of COVID, Y Dr. Fauci, que parece que era el experto
principal en el tiempo de COVID. And he sort of set the rules for the whole world during COVID. Y él hizo las reglas que aplicaba a todo el mundo en COVID. And whenever anybody would ask a question about can we do this or can we do that, Y cuando alguien iba a hacer una pregunta de si podemos hacer eso, podemos hacer lo otro, Dr. Fauci would say, science tells us that this is what you must do. Dr. Fauci iba a decir, la ciencia nos dice que eso es lo que tiene que hacer. And schools got closed. Cierran las escuelas, And churches got closed. cierran las iglesias. And everybody had to wear a mask. Y todos tenían que poner máscara. And he'd say it's what science tells us. Y él dice, eso es lo que la ciencia nos dice. And when you'd ask him about science, Y cuando le preguntara acerca de la ciencia, he said, I am the authority of science. y él le decía, yo soy la autoridad de la ciencia. I'm the one that's determining what science Y is. yo estoy determinando qué es ciencia. And nobody else knows what science is, but I am the authority. Nadie más sabe de ciencia, yo soy la autoridad. He became the final authority. Y él se convirtió en la autoridad final. And he's been going through all kinds of hearings and things now, and we're finding out that he didn't know what he was talking about. Y él está pasando por muchos juicios ahorita y están dando cuenta que él no sabía de qué estaba hablando. It's always dangerous to base your beliefs on one person Siempre es peligroso de basar sus creencias en una persona or even a group of people. o aún un grupo de personas. Make sure you know who the authority is, Estar seguro de saber quién es la autoridad, and especially about spiritual things. especialmente acerca de las cosas espirituales. There's only one spiritual authority that we can trust. Solo hay una autoridad espiritual con que podemos confiar. Well, finally, Bildad argued the law of cause and effect. Al final, Bildad argumentó la ley de causa y efecto. He said nothing happens by chance. Y dice, nada sucede por error. Job, you are suffering, but there must be a cause. Y dijo, Job, está sufriendo, pero tiene que tener una causa. And the only cause that we can see is the fact that you must be a sinner. Y la única causa que podemos ver es el hecho que tiene que ser un pecador. We cannot see any other reason. There must be a reason you're having trouble. Y no podemos ver otra razón, tiene que ver otra razón. Tiene que ser esa razón que está And the con only problemas. logical reason must be sin. La razón lógica es que hay pecado. So chapters 9 and 10, Job responds to Bildad. Entonces, capítulos 9 y 10, Job está respondiendo al Bildad. And verse 1 and 2, Job responds, En Job 9, 1 y 2, respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justifica el hombre con Dios? as we dig deeper into the book, over and over, we're going to find Job will have that desire to find an end to the physical suffering. But even more so, Job has a desire to be right with God. Que vamos profundizando en el libro, vamos a ver una y otra vez que Job tiene deseo de acabar con el sufrimiento físico, pero más que eso tiene deseo de estar bien con Dios. Job asks the question, how should a man be right or just with God? Y Job hace la pregunta de cómo se justificará el hombre con Dios. The real issues of life are not whether we're rich or poor, Los asuntos reales de la vida no es si somos ricos o pobres, not whether we're healthy or unhealthy, no si somos saludables o enfermos, not whether we're famous or whether we're a nobody, no si somos famosos o somos un nadie, not whether we pastor a big church or a small church, no si somos pastores de iglesias grandes o pequeñas, not whether we get to sing specials at church or never asked to sing. o no se trata si nos piden de cantar las especiales en la The real iglesia issues o of no. life is not whether the pastor knows our name or the pastor ignores us. Los asuntos reales en la vida no es si
el pastor conoce nuestro nombre o si el pastor nos ignora. It's not whether the pastor offers us a job to be on staff Y no es si el pastor nos ofrece un trabajo de estar en el staff or the pastor just ignores us on a Sunday. o si el pastor nos ignora en un domingo. The real issues of life is my heart right with God? Los asuntos reales de la vida, ¿está mi corazón bien con Dios? And in the context of Job 9, Job is desiring to know how to be right with God. En el contexto de Job 9, Job está deseando de estar bien con Dios. In the latter part of the chapter, verses 17 through 26, Job complains that God sometimes seems cruel and unjust. En finales de capítulo de 17 a 26, Job está diciendo que a veces parece injusto Dios. In times of suffering, En tiempos de sufrimiento, we mentioned yesterday that all of us, sorrow and it's normal for us to sorrow and question God. mencionamos ayer que es normal en tiempos de sufrimiento de hacer preguntas a Dios. It's normal for us to ask why. Es normal para nosotros de preguntar por qué. And it's normal for us to sometimes have questions of doubt. Es normal por nosotros de a veces tener dudas y Job preguntas. acknowledged that we don't always know what God's doing. Job reconoció que no siempre sabemos lo que Dios está haciendo. And Job declares that God does treat everybody, both good and bad, the same, that the rain does fall on the just and the unjust alike. Y Job menciona que Dios trata a todos iguales y que la lluvia cae sobre los justos y injustos. Then in verse 27 through 35, Job, for the first time, gives us three possible reasons for suffering. Y por la primera vez en los versículos, what verses were I'm those? sorry, I give that wrong. In verses 27 through 35, Job gives us three possible responses to suffering, what we should do Okay. when we suffer. En Job 9, 27 a 35, Job da tres respuestas posibles al sufrimiento. You probably ought to write these down. Three possible things that we ought to do when we suffer. Tres cosas que debemos hacer cuando hay sufrimiento. What should we do when we suffer? Job gives us three suggestions. ¿Qué debemos hacer cuando sufrimos? What should I do? Job da tres recomendaciones. Three things I probably should do when I suffer. This is Job's response to them. What he thinks, how should I respond when God allows suffering into my life? ¿Cómo debemos responder cuando Dios permite sufrimiento en mi vida? Number one, Número uno, just suck it up and move on. aguantar y seguir adelante. Put on your big boy pants. Just I don't know how that's going to. Ponga su pantalón de niño grande y siga con la vida. Is that translated at all? Yeah. Okay. Let me tell you a quick story on that. Quiero contarles una historia de eso. And you'll appreciate this, Brother Adam. Y va a apreciar eso. I was teaching at West Coast Baptist College. Yo estaba enseñando en el West Coast Baptist College. They were, I don't remember what building it was. They were trying to remodel a building there at the college. Y estaban tratando de remodelar un edificio ahí en West Coast. The contractor had come in and he'd started remodeling the building. Y vino el albañil y estaba comenzando de remodelar el edificio. And the contractor had gotten mad and things wasn't going right.
Y el albañil se molestó y las cosas no iban bien. and the contractor had walked away, Y el albañil pues salió del trabajo. left the job and left a mess. Dejó el trabajo y dejó un desastre. At the same time, there had been a couple families that had gotten disgruntled and was giving Pastor Chappell a rough time. En el mismo tiempo había unas familias que estaban pues inquietos y estaban pues realmente siendo difícil para el pastor Chapo. A former student had wrote an article criticizing Pastor Chappell and put it on the internet. Y un exalumno había escrito un artículo criticando al pastor Chapo y lo ha publicado en el internet. All this happened during this 1 week. Todo eso sucedió en la misma semana. It was a bad week for Pastor Chappell. Y era una mala semana por pastor Chapo. Things just wasn't going good that week. Las cosas no estaban yendo bien en esa semana. Sometimes we think, men like Pastor Chappell always have good weeks. A veces pensamos que hombres como pastor Chapo solo tienen buenas semanas. But it wasn't a good week. Pero no era buena semana. And I don't remember, there was just a few other incidents that just hadn't been a good week. No recuerdo qué, pero había otras cosas sucediendo también. No ha sido una buena semana. Couple staff members had tried to go up and talk to him about different things, and Y algunos miembros del staff habían tratado de comunicar con él de ciertas cosas. if I remember right, they tried to get into his office and he wasn't taking visitors. Si recuerdo bien, habían tratado de visitarlo en la oficina, pero no estaba recibiendo visitantes. And I don't remember all the details, Y no recuerdo todos los detalles. and I don't know that I got all the story exactly right. Y no creo que yo recibí toda la historia correctamente. So I want to be careful what I say. No te quiero tener cuidado en lo que digo. I may not have all the facts exactly right. Quizás no tengo todos los hechos exactos. But as I understand it, and Dr. Sisk, who is now with the Lord, Pero como yo lo entiendo, Dr. Sis, que ahora está con el Señor, heard about the troubles that Brother Chappell was going through. él estaba escuchando de las dificultades que estaba pasando el pastor Chapo. And as the story was told to me, Y como me contaron a mí, Dr. Sisk went up to Pastor Chappell's office, y Dr. Sis fue a la oficina de pastor Chapo, and he walked past Pastor Chappell's secretary, y él se fue pasando la secretaria, walked right directly into Pastor Chappell's office se fue entrando en la oficina sin permiso, without knocking on the door, sin tocar la puerta, walked right up to his desk, se acercó a su escritorio and he said to Dr. Chappell, y dijo al pastor Chapo, "It's time for you to put on your big boy pants, es tiempo de poner su pantalón de niño grande, take 2 baby aspirins, de tomar un baby Tylenol, and go to bed, vaya a dormir, take a nap, toma una siesta, and then get up and go to work." y luego levanta y vaya a trabajar. Sometimes we need people just to tell us like it is. A veces necesitamos gente de decirnos tal como es. It's time to grow up, Es tiempo de ser maduro, pues. time to get over it. Es tiempo de superar eso. Not everybody could tell Dr. Chappell that. No todos pueden decir eso, Pastor Chapo. Dr. Sis could do it. Pero Dr. Sis podría hacerlo. And that's what I think Brother Job was trying to do to his 3 friends. Y yo creo que eso es lo que Job estaba tratando de hacer con sus 3 amigos. And just get over it. Que supera eso. It's time to move on. Es tiempo de seguir. And then verse 30 and 31, Versículos 30, 31. he says, not only suck it up and move on, Dice no solamente he says it's time to clean yourself up. no es de solo aguantar y seguir, es tiempo de limpiarse. Stop doing wrong. Deja de hacer lo malo. Start doing right. Comienza a hacer lo correcto. Everything's going to be okay. Todo va a estar bien. The sun will come up in the morning. Va a levantar otra vez el sol mañana. Oftentimes when things are this south, this is the time people start bargaining with God.
Y muchas veces cuando las cosas son así tan malos, es cuando la gente comienza de hacer negocio con Dios. I often hear people try to bargain with God when they're in a trial. Muchas veces escucha a personas de tratar de hacer negocio con Dios cuando están en una dificultad. Lord, if you'll take this trial away, I'll be faithful in church. Señor, si me quitas de esa prueba, yo voy a ser fiel en la iglesia. Lord, you take the cancer away, I'll start tithing. Señor, si me quita el cáncer, yo voy a comenzar a diezmar. Lord, you get my children back in church and I'll read my Bible every day. Señor, si metes a mis niños otra vez en la iglesia, yo voy a estar leyendo mi Biblia todos los días. They make all kinds of promises to God if only God will do something that they want God to do. Van a hacer todo tipo de promesa con Dios, solo si Dios va a hacer algo que ellos quieren que haga. They think they can bargain with God. Ellos creen que pueden negociar con Dios. You can't bargain with God. No pueden negociar con Dios. And number 3, Número 3. not only suck it up, move on, No solo aguantar y clean seguir, yourself up, no solo de but limpiarse. verse 32 through Y 35, versículo 32 a 35. he reminds them that there is a redeemer out there, Y él los recuerda que hay un redentor, a mediator, hay un mediador. a daysman, What? a daysman, I think is the word that's used in the King James, Stand by, stand by. a redeemer, Que hay un redentor, someone there to help them. un árbitro, like a referee. I'm not sure. It's like a referee. Yeah, okay. Que en versículo 33 que dice que hay un árbitro. He confesses his need for a Savior. Y él confiesa su necesidad por un Salvador. He said, I know that my Redeemer liveth. Y dice, yo sé que vive mi redentor. And so he finds the one who's there to help. Y él encuentra que está allí para ayudar. What time's our break? 9 o'clock. Okay, we've got a few more minutes. Chapter 10, En capítulo 10, he openly challenges God to show him why. y él abiertamente reta a Dios de mostrarle el porqué. He asks some very pointed questions. Y él hace preguntas muy directas. Lord, why are you against me? Señor, ¿por qué está contra mí? Why do you care about me? ¿Y por qué toma importancia en mí? Why are you watching what I do? ¿Por qué está mirando lo que hago? Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? Why did you bother to create me? ¿Y por qué me crió? Why did you put me in this place? ¿Por qué me puso en este lugar? Why don't you just kill me and get it over ¿Y with? por qué no me matas y acabar todo? Why didn't you foresee the suffering and let me die in the womb? ¿Y por qué no vio antes del sufrimiento y dejarme morir en el vientre? Chapter 10 is the why chapter. Y capítulo 10 es el capítulo de por qué. He just keeps asking why. Y el capítulo 10, una y otra vez la pregunta, ¿por qué, por qué, por qué? Suffering often is spelled W-H-Y, or however you do it in Spanish. Sufrimiento muchas veces es igual a la palabra por qué. We come to chapter 11, Y llegamos al capítulo 11 and we find the third of Job's friends. y encontramos al tercero de los amigos de Job. And certainly the third friend was really no better than the first two friends. Y ciertamente el tercer amigo no era mejor que los primeros dos amigos. Eliphaz based his views on experience. Elifaz basó sus vistas en experiencia. Bildad on history and tradition. Y Bildad basó sus decisiones en la historia y la tradición. Zophar then based his views on assumption. Sofar basó su posición en asumir. I assume this is what's right. What is Asumo que eso es lo correcto.
If tradition is bad, Si la tradición es mala, if basing our information on experience is bad, si basando nuestra información sobre la experiencia es mala, assumption is probably the worst of all. de asumir sería lo peor de ellos. Zophar has nothing new to say. Sofar no tiene nada nuevo que decir. He simply restates that which has already been said. Simplemente está diciendo de nuevo lo que ya habían dicho. He's aggressive, Él es agresivo, he's aggravated, él es molesto, he's unkind, él no es amable, he's anything but a friend. él es todo menos un amigo. He's traveled all this distance and claims to be Job's friend. Él ha viajado toda esa distancia y dice de ser amigo de Job. But if you was to pull him out without reading what's before, Pero si va a sacarlos sin antes leer lo que está antes just read his speech, y solo leer el discurso de él, no one would suspect that Zophar was in any way had ever been Job's friend. nadie iba a sospechar que Sofar de ninguna manera nunca ha sido amigo de Job. Once again, we said this yesterday. It's amazing how quick friends can stop being friends. Y lo dijimos ayer, pero otra vez es increíble de ver qué tan rápido los amigos pueden dejar de ser amigos. Sometimes your friends are the hardest people to work with. A veces sus amigos son las personas más difíciles con quien puedes trabajar. Sometimes your friends hurt you the most. A veces sus amigos le lastiman más que cualquier otra persona. You can handle an enemy attacking you, Puede aguantar un enemigo atacándole, but it hurts the most when it's a friend, so-called friend, pero duele más cuando es alguien que dice de ser su amigo. when it's a so-called friend that levels the attack toward you. Cuando es un supuesto amigo que está viniendo contra ti con el ataque. Let me take just a second to encourage you on this. Quiero tomar un momento de animarle con eso. When you hear a rumor about a friend, Cuando escucho un rumor acerca de un amigo, or you hear about a friend who has gone through a difficult time, o cuando escucho de un amigo que ha pasado por un tiempo difícil, maybe, and it could be anything. y podría ser cualquier cosa. Maybe a friend whose spouse has died. Quizás un amigo que falleció su cónyuge, A spouse, a friend who has been fired from their job. un amigo que ha sido despedido de su trabajo, Or maybe something even more difficult, a friend whose spouse has filed for divorce, ran off and had an affair. quizás algo más difícil, un amigo que está en proceso de divorcio, su cónyuge ha salido con otra persona. A friend who has been accused of embezzlement. Quizás un amigo que le han acusado de robar. All kinds of things can come up. Hay todo tipo de cosas que puede salir. It can be any variety of things. Puede ser muchos tipos de cosas. A friend who the pastor is caught cheating in the test. Puede ser que un amigo que le encuentra engañando en el examen And just got kicked out of school. y acaban de ser echados fuera de la universidad. Our first response
to be honest, our first response oftentimes is we don't know what to say. Muchas veces la primera respuesta no sabemos qué decir. If they've done something bad particularly, we don't know what to say. Si han hecho algo malo en particular, no sabemos qué decir. And it doesn't have to be something bad. Maybe their parents just died. Y no tiene que ser algo malo, quizás murieron sus padres. What do you say to them? ¿Qué decir a ellos? Oftentimes it's difficult to know what to say. Muchas veces es difícil de saber qué decir. I know that customs are different places. When I pastored in California, they seldom ever had a visitation, a wake before the funeral. But when I was pastoring in Illinois or Colorado, you'd always go the night before, and sometimes we'd sit for 3-4 hours with the family. Cuando estaba pastorando en California, casi nunca tenía una vela antes del funeral, solo de un solo el funeral. Pero cuando estaba pastorando en Illinois, casi siempre tenía una vela en la tarde noche antes, y a veces iba a estar ahí 3-4 horas. Particularly Illinois, they'd always have a big dinner, and sometimes the whole afternoon and evening, you'd go and you'd sit there with the family Y en Illinois iba a tener una comida, una almuerzo, cena grande. Iba a ir, pasar toda la tarde ahí, sentado ahí con la familia. and you'd walk in, and oftentimes you didn't know what to say. Muchas veces uno entra y ni sabe qué decir. One of the things I've learned is sometimes it's not what you say. Sometimes it's better just not to say. Una de las cosas que he aprendido que muchas veces no es lo que uno dice, y es más, es mejor no decir nada. It's not trying to find something to say, it's just being there. No es buscando algo que decir que vale, es de estar presente que vale. They don't need your words, they need your presence. No necesitan sus palabras, necesitan su presencia. Just knowing you're there is what they need. Solo sabiendo que está ahí es lo que necesitan. I've learned that when somebody is hurting, Y he aprendido cuando alguien está lastimado, sometimes the less you say is more important than the more you say. a veces cuando dice menos, ese vale más de cuando dice mucho. One of my preacher boys Uno de mis alumnos predicadores is a man by the name of su abuelo, Virgil Graham. Virgil Graham was probably the greatest Christian I've ever known my entire life. Virgil Graham quizás es el mejor cristiano que he conocido en toda mi vida. Greatest man of God I ever known. El hombre de Dios más grande que he conocido en mi vida. Virgil Graham got Alzheimer's and passed away and is with the Lord. Virgil Graham tenía Alzheimer's y falleció y está en presencia del Señor. I taught his son in Bible college, and then I taught Ben in Bible college. Donde yo enseñé a su hijo en seminario bíblico, luego su nieto Ben en seminario bíblico. Ben is, I'm guessing, probably about 50 years old, Voy a adivinar que Ben tiene alrededor de los 50 años and maybe late 40s. y quizás tarde en sus 40s. Ben is on President Donald Trump's staff as a spiritual advisor. Okay. Go ahead. Ben está en el staff del presidente Donald Trump como un
consejero espiritual. He works full time in the White House. Él trabaja tiempo completo en la Casa Blanca. He's pastored, started a couple independent Baptist churches. Él ha pastorado, ha comenzado algunas iglesias bautistas. He's one of Eric Trump's, President Trump's son's closest friends. Es uno de los mejores amigos de Eric Trump, quien es el hijo del presidente Trump. I've got to spend some time with Eric Trump because of Ben. Yo he podido pasar un poco de tiempo con Eric Trump por medio de Ben. And been able to discuss the Lord, talk to him about the Lord. He podido hablar con él acerca del Señor. Ben has cancer. Ben tiene cáncer, It's terminal. es terminal. He's been in and out of the hospital the last 2 years and spent more time in the hospital than out of the hospital. Ha estado dentro y fuera del hospital los últimos 2 años, ha pasado más tiempo dentro que fuera del hospital. I got a text from Ben this morning that he's back in the hospital, not doing good. Yo recibí un texto de Ben hoy en la mañana que está de regreso en el hospital y no está bien. When I heard from Ben this morning, I responded to Ben with simply the word praying. Cuando escuché de Ben hoy en la mañana, respondí con simplemente la palabra orando. It was not a time for a long, lengthy letter. No era un tiempo por una carta larga. He knew I loved him. Él sabía que yo le amo. He knew I cared about him as a father to a son. Él sabe que yo, a él me importa como de padre a hijo An adopted son. y como hijo adoptado. I cared about his family. Él sabe que yo amo a su familia. The one single word is all that was necessary. Y una palabra es todo lo que era necesario. Just simply praying. Simplemente orando. That's all I had to send. Es todo lo que tuve que decir. He wrote back, I know. Y él escribió de respuesta, respondió, yo sé. That's all he had to say. Es todo lo que él tuvo que decir. When you know somebody's hurting, Cuando sabe que alguien está lastimado, don't feel that you have to find words. no siente que tiene que encontrar palabras. You don't have to write a poem. No tiene que escribir un poema. If God's gifted you in that way, that's okay, and use your gifts. Y si Dios le ha dado un don de esta manera, pues úsalo. You go to the hospital, Y vaya al hospital, you go to the home, y vaya al hogar, learn to be respectful of the time. aprender de respetar el tiempo. Don't. Sometimes little is more. A veces poco es mucho. Give them your love. Darle su amor. Sometimes, if you're there, try to have a quick word of prayer. Quick word of prayer. A veces si está ahí, trate de tener una palabra de oración rápida, pero rápida. Touch them lightly on the arm. Y tocarlo suavemente en el brazo. There's power in the touch. Hay poder en el toque. Touch them on the back of the hand. Tocarlos atrás en la mano. There's just something special about that touch. Hay algo especial del toque.
It's a transfer of saying, I do care. Es una transferencia de decir, pues yo sí, me importa. And I think one of the biggest mistakes of Job's friends was they said too much. Yo creo que uno de los errores de los amigos de Job es que dijeron They demasiado. started off right by just sitting down and praying for 7 days. Comenzaron bien de estar sentados, callados y orando por 7 And if they días. just zipped it after that, Si había quedado callado después de it'd been a whole eso, lot better. iba a ser mucho mejor. Should probably take a break. Father, thank you for our time together this morning. Bless the break in Jesus' name. Padre, te doy gracias por el tiempo juntos, bendecir este recreo en nombre de Jesús. Amén. Ok, break, 20 minutos, 9:30 de regreso aquí.